Good morning, buen día. Good morning, buen día. Welcome everybody to the third panel of the 2022 Lozano Long Conference held in honor of the centennial of the Nettie Lee Benson Latin American Collection. My name is Jeanette Nunez, one of the organizers of this conference, a master's student in the dual degree program for Latin American Studies and Information Studies at the University of Texas at Austin. And I am honored to be the moderator of this panel titled Reconociendo Community Rights Through Archives and Memory. This panel centers on different communities in Latin America that have sought to have their political rights recognized through the gathering of documentation and the collection of memories. The presentations in this panel demonstrate how communities have documented their experiences of human rights abuses, their territorial claims, or the right to exist as a distinct cultural group. These stories do not often sit comfortably with dominant narratives. The process of recognizing, or el proceso de reconocimiento, matters precisely for that reason. Being cognizant of challenging truths as they have played out in the region may help us create more nuanced understandings about the ways communities and individuals can assert their right to have rights. Before we begin, I'd like to show my appreciation to our opening keynote speaker, Gustavo Meoño Brenner, who served as a coordinator of the Guatemala National Police Historical Archive, for his incredible presentation this morning, demonstrating the value of archives and their role in defending the human right to access information. Additionally, I wanted to express my gratitude to everyone who has worked tirelessly over the last year to organize this conference. First, to the other conference organizers who invited me and gave me the opportunity to participate in this incredible event, Dr. Lina del Castillo, Rafael Nieto Bello, and Camilia Ordorica Bracamontes. I consider myself extremely fortunate to have had the opportunity to work with and learn from you three. This conference would not have been possible without the support of Adela Pineda Franco, Melissa Guy, Susana Sharp, Jennifer Beilu, Albert Palacios, conference coordinator Paloma Diaz, and the rest of the Lilas Benson team. To the panelists, we appreciate your significant work and your willingness to share it with us today. To Dr. Adam Clulo, Gabriel Esperanza, and the team at Not Even Past for publishing and hosting the over 30 reviews written by students that complement the speakers' presentations, and to the attendings who have joined us today. Finally, but certainly not least, the Latin American Initiative School of Law at the University of Texas at Austin for sponsoring this panel. For those of you who are joining us for the first time, this conference is taking a slightly different approach. Today's presentations were pre-recorded and made available via the conference website. Panelists will instead have a few minutes to summarize their presentations. This format gives us the opportunity to concentrate on the key points of the presentations and devote more time to discussing and conversing with different stories. Quickly, though, I wanted to remind everyone that our final panel, titled Modern Institutional Networks, Visualize Early Modern Archives, the Case of the Relaciones Geográficas y Topográficas, will begin at 2 p.m. and will be followed by our closing keynote speaker, Arden Brendeke. As I've said before, each panelist will have 5 minutes to present the main points of their pre-recorded videos in whatever language they wish. Our discussant, Dr. Kirsten Weld, will have 25 minutes to make comments about the presentations and the panel as a whole. The panelists will then have another 5 minutes each to respond to Dr. Weld. At around noon, we will use the last 30 minutes to take questions from the public, but of course, you are more than welcome to comment your questions as they come up. I will present the panelists as they go, so I'm incredibly overjoyed to introduce our first speaker, Daniel Urbino, Head of Collection Development at the Nettie Lee Benson Latin American Collection, and their presentation titled Una herida abierta, the Anzaldúa Archives as a Nepantla Space for Healing. Yeah, well, thank you, everyone. And thank you, Jeanette, for that warm welcome. And I echo your sentiment of gratitude. This has just been a really lovely conference experience for me. Not only the last couple of days, but gearing up into it, the organizers have just been top notch. And of course, the co-panelists here, I've really enjoyed your presentations. So I'm going to jump into my few minutes here and what I want people to take away from my talk. You know, I think if I said to the audience that archives are typically dominated by and represent cisgender heterosexual men of the middle to upper class, I don't think anyone would give it a second thought. What I think makes the Benson such a really wonderful collection, one of the many reasons,
is that, and the premier US Latinx and Latin American collection, is that we offer something very distinctive here. Our most viewed and accessed collection is that of a queer Chicana feminist. I'm referring, of course, to the Gloria Anzaldúa papers. And so I think within that fact exists this wonderful opportunity, wonderful potential toward healing and toward recovery and toward reconnecting with local communities, for instance. And I think it works on a couple of different levels. We can talk about her papers in the collection as it is. And within there, you will see someone who, you know, in 1968, when she shows up in Austin, is really struggling with discrimination and internalized discrimination, no doubt, due to the legacies of colonialism, right? And those colonial wounds that Walter Mignolo talks about. And so you see this in her papers where she's struggling with what is the idea of an intellectual, what is the idea of an aesthetically beautiful person, right? Some of those ideas that, again, come from Aníbal Quijano really points us out in The Coloniality of Power, and of course her position within a hegemonic institution. And so you also see this trajectory over the span of her writing career that shows her moving beyond that into a more decolonial mindset. And I think what a wonderful model this is for following generations, students who might struggle with this sort of same processes of discrimination, first-gen students from the borderlands, students who identify with her struggles. And here they have that pathway out of that. And so you have this really beautiful intergenerational pathway toward healing, right? This transmission of knowledge across generations. And I think that that's very important for archives to offer. I think it works at a conceptual level too. Anzaldúa's concepts have been used for literature. They've been used when thinking about pedagogy and instruction, curriculum design. And I'm really interested to see how her concepts, specifically the Coyolxauhqui imperative, can be used when thinking about archives. The Coyolxauhqui imperative, briefly, is this lifelong process that we go through where we're constantly becoming. Our sense of self is constantly being refashioned, dismembered and remembered, and maybe a key word I really want to highlight, reconstructed. And I think it is important for archives to participate in this sort of Coyolxauhqui imperative where they're constantly acknowledging their own growth, their own dismemberment and reconstruction, so that they move away from their historical purpose as an archive, a repository for state power or like state institutions, right? Like hegemony, and moving more toward rebuilding community, repairing some of the legacies of colonialism that stem from those state institutions, and move towards healing among communities. And that's where I think the Benson is going over the next 100 years as well. And in not only in the way that we do collection development, but in the way that we interact with the collections that we already have. And I'll stop there. Thank you so much. Thank you so much, Daniel. A continuación tenemos Cecilia Bautista, profesora de Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con su presentación titulada Los indígenas michoacanos frente a la privatización de la propiedad comunal a través de la digitalización de la colección de los libros de iguales 1719 a 1929. Muy bien, buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias a la Universidad de Texas en Austin y a la invitación que me hicieron para participar en esta conferencia Lozano Long 2022. Y de igual manera, pues felicitaciones a todo el personal que trabaja, a todos los académicos que elaboran en la colección la Natalie Benson por su aniversario y por la importante labor que han realizado en todos estos años, de la cual nos acaban de comentar un poco. Bueno, el proyecto
de digitalización de de la colección del archivo de Hijuelas. Es muy reciente, el archivo se acaba de publicar en línea más o menos a mediados del 2020. Los libros de Hijuelas, como bueno, su nombre lo dice, proviene de un concepto jurídico que reconoce a las hijuelas como aquellos documentos donde se reseñan los bienes de una división de una propiedad. La hijuela es la forma jurídica en la que se materializa legalmente pues, la herencia de una persona de los bienes que están en reparto. Entonces, esta colección que corresponde a las comunidades indígenas del estado de Michoacán en México, está custodiada físicamente por un archivo estatal, el Archivo Histórico General del Poder Ejecutivo de Michoacán. Pero más allá de lo mencionado, pues los libros se integran por una variedad de documentos que no solamente son los títulos, sino que los títulos, bueno, son una parte de todo este proceso de cómo a partir de que el Estado impulsa la privatización de la propiedad de las comunidades indígenas michoacanas, particularmente en el siglo XIX. Aunque como se mencionó, bueno, hay documentos de siglos anteriores, pero justamente forman parte de este proceso legal impulsado por el Estado y promovido por el Estado mexicano y en concreto en Michoacán, para desamortizar la propiedad comunal. Por lo menos, enfáticamente, digamos, el grueso de la documentación, pues, pertenece al siglo XIX y a las primeras décadas del siglo XX. Entonces, en estos libros encontramos una cantidad importante de todos las acciones que llevaron o que se realizaron para que esta descomunalización de la propiedad tuviera lugar, tanto nombramientos de comisiones, formación de padrones dentro de las comunidades, reconocimiento físico de las tierras repartibles y su clasificación, actas de reuniones de personas de la comunidad, peticiones, quejas, leyes, acuerdos entre comunidades y con autoridades, denuncias, informes, mapas, croquis, etcétera, ¿no? De integrantes de distintas comunidades de herencia purépecha, nahua, mazahua, matlacinca y otomí, dependiendo de la región de la que se hable. Entonces, a partir de esta digitalización, pues justo con la participación de diversas instituciones de México, Reino Unido y Estados Unidos, con una importante, con la dirección del Instituto Lozano Long de Estudios Latinoamericanos, de la colección Benson, de la Universidad de Texas, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social en la Ciudad de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría de Gobierno de Michoacán, pues que es quien finalmente custodia, la instancia que custodia este archivo. Entonces, aproximadamente, bueno, la digitalización contempló un procesamiento de más de 92,000 imágenes y de todo este proceso que se mide en 214 libros que tienen una paginación variada. Entonces, todas estas, bueno, esta memoria, digamos, que se ha compilado y que se ha puesto a disposición de un público más amplio a través de la web, bueno, nos ayuda justo a historiar la memoria de las comunidades indígenas y la manera como enfrentaron, negociaron, favorecieron, denunciaron o contuvieron estos cambios en la administración de sus recursos, así como también las acciones de los particulares y los gobiernos con respecto a las tierras, lo que pues indudablemente posiciona esta fuente como una colección privilegiada pues para la reconstrucción de la memoria comunal vinculada a la tierra.
De digamos, de estos, si bien es cierto, se ha avanzado en los estudios sobre este proceso de privatización de la tierra, pues de ello han estado ausentes varios aspectos que es que una nueva mirada a partir de estos documentos nos puede dar luz sobre estos temas. Entonces, ¿cómo se hizo este proceso? ¿Qué grupos se beneficiaron? ¿Cómo se dio el cambio de la tenencia interior de las comunidades? En el texto que elaboré, di un ejemplo muy puntual del desarrollo de este proceso en una comunidad cercana a una ciudad, pero tenemos distintas experiencias de este proceso de privatización, de las respuestas y de las voces de estas comunidades frente a la privatización, que nos ayudan a reconstruir justamente la experiencia y las identidades que justo a partir de un recurso que es central y que forma parte de los elementos identitarios de las comunidades indígenas, que es la tierra, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y espero oír los comentarios que se generen al respecto. Gracias. Muchas gracias, Cecilia Bautista. Ahora pasamos a la siguiente participante, María Paz Vergara, secretaria ejecutiva de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaria de la Solidaridad, con su presentación titulada Chile, el Archivo de la Vicaria de la Solidaridad y su aporte al derecho a la verdad, justicia y reparación en Chile. Muy buenos días a todos y todas. Agradezco especialmente a la Universidad de Texas de haberme invitado a esta conferencia, que ha estado muy interesante, vi el panel de ayer, para darle a conocer el archivo de la Vicaría de la Solidaridad. ¿Cómo y para qué se fue generando este archivo? ¿Qué documentos contiene? El rol que tuvo durante la dictadura militar en Chile y de cómo este ha sido la fuente principal para la búsqueda de verdad, justicia y reparación en el país. Su valor en el pasado, en el presente y en el futuro. Para conocer este archivo es necesario remontarse a que la historia de la Vicaría de la Solidaridad y de su antecesor, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, nace con el golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973, en que es derrocado el gobierno del presidente Salvador Allende, y comienzan sus ciudadanos a sufrir sistemáticamente violaciones a sus derechos humanos. Para dar asistencia legal y social a todas las víctimas cuyos derechos eran violados por el Estado, el cardenal y arzobispo de Santiago creó el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, un organismo jurídico que funciona hasta el 31 de diciembre del 75, debiendo ser cerrado por orden del dictador Augusto Pinochet, y luego el cardenal crea la Vicaría de la Solidaridad, organismo de la Iglesia Católica, el 1 de enero de 1976, continuando la labor del comité. El archivo de la Vicaría de la Solidaridad contiene más de 85.000 documentos que fueron utilizados para documentar las acciones judiciales que se llevaran a cabo en favor de todas las personas atendidas por el comité y la Vicaría. Son documentos de expedientes judiciales, habeas corpus en favor de detenidos, expulsados del país, relegados, desaparecidos, denuncias ante organismos internacionales, procesos por delitos políticos, tortura, muertes y secuestro, declaraciones juradas, cartas y testimonios de las propias víctimas, de testigos y de sus familiares. También tenemos diversos tipos de certificados, como son certificados médicos, certificados de detención, de nacimiento, de estudio. Es importante destacar que en el caso de los detenidos desaparecidos fue necesario justificar mediante un documento su existencia legal. Tenemos documentos también de detenidos desaparecidos cuyos restos no han sido encontrados, que son fundamentales para la identificación de osamenta, tales como radiografías dentales, trozos de tela de la ropa que portaba la víctima al momento de ser detenida. El gran valor que tiene el archivo es que parte importante de la información fue entregada por las propias víctimas o sus familiares al momento que sucedían los hechos, y no con posterioridad a ello. Recoge información
y documentados antecedentes acerca de la situación sufrida por cada víctima, provenientes de fuentes directas. La información recibida fue en su momento sistematizada y analizada para caracterizar la situación vigente y su evolución. Ya en esa época se trabajó teniendo conciencia que la información y documentación tendría un rol de registro histórico. Es un archivo único en el país, íntimamente vinculado con la historia de Chile. El archivo da cuenta de la historia de las víctimas, de la historia de la represión y de la historia del país durante la dictadura. El archivo de la Vicaría de la Solidaridad fue la principal fuente de información y documentación para las distintas comisiones de verdad que operaban en el país desde el retorno a la democracia en 1990. Sin nuestro archivo, numerosas víctimas no habrían podido ser calificadas ni reparadas. En la actualidad, la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad es la encargada de custodiar y administrar este archivo, entregando información y documentación a distintos tribunales del país que sustancian causas de violación a los derechos humanos. Esta es su búsqueda con el derecho a la verdad, la justicia es su aporte en la búsqueda al derecho a la verdad, la justicia y la reparación en Chile. También se le otorgan certificados a víctimas que necesitan acogerse a beneficios reparatorios, se les entrega copia de su documento e información de acciones a seguir. Para nosotros es fundamental que el archivo sea un archivo vivo y aporte tanto en la búsqueda de verdad y justicia y reparación como a la recuperación y preservación de la memoria histórica, tanto para las propias víctimas y sus familiares como para el país en su conjunto, especialmente para los jóvenes y las nuevas generaciones. En esto nosotros desarrollamos actividades de educación en derechos humanos que nos parecen importantes de denunciar. Y tenemos actividades de extensión y difusión, como participación en encuentros, seminarios, conferencias, hacemos visitas guiadas a la fundación y también hacemos visitas a establecimientos educacionales, a universidades, a todas las instituciones y organismos que lo soliciten para dar a conocer el trabajo que realizó la Vicaría y el trabajo que actualmente realiza la fundación. También tenemos un programa de pasantías para estudiantes universitarios y producimos material didáctico y tenemos una colección itinerante de arpilleras, que es una exposición, y esto en la línea de educación en derechos humanos. Principal relevancia tiene nuestro sitio web y su colección digital. Es importante destacar que el 13 de abril de 2007 el Ministerio de Educación declaró Monumento Nacional el archivo de la Vicaría de la Solidaridad en la categoría de Monumento Histórico. Por otra parte, en agosto del 2003, el Archivo de Derechos Humanos, del que forma parte el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, aceptando su inscripción en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Para terminar, quisiera destacar que el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad es un archivo vivo, tanto para las víctimas y sus familiares, como para el país y para las nuevas generaciones que tienen el derecho de conocer lo ocurrido, para que hechos tan dolorosos no vuelvan a repetirse. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz Vergara. A continuación tenemos Celina Flores, profesora de Historia en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y coordinadora del programa Archivos de Memoria Abierta, con su presentación titulada Conocer el movimiento de derechos humanos argentinos a través de sus archivos, la experiencia de memoria abierta. Bueno, buenas tardes, buenos días para todos, depende en qué lugar del mundo estén. También, sí, también me sumo enormemente al agradecimiento por la invitación y a la felicitación por todo el trabajo que vienen haciendo hace meses para que esta conferencia tenga lugar, y sobre todo la capacidad que están teniendo para resolver la cuestión del lenguaje, ¿no? Que siempre es un obstáculo para las discusiones. La verdad que estoy como, nada, me pone muy contenta. Es como la primera vez que siento que el lenguaje no necesariamente es un obstáculo, ¿no? Entonces, la verdad que lo felicito un montón. Bueno, para ser muy poco corta, yo vengo como a contar o a mostrar un poco la experiencia de trabajo en archivos de derechos humanos que realizamos en Memoria Abierta ya hace 20 años.
Memoria Abierta es una asociación de la sociedad civil, una coordinadora de organismos de derechos humanos. Memoria Abierta fue creada por los organismos de derechos humanos históricos en Argentina, como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y entre otros, con la intención, se creó en el año 2000, con la intención justamente de empezar a pensar en la construcción de la memoria sobre el pasado reciente, desde diferentes aspectos, ¿no? Desde la preservación de los archivos, desde la construcción de nuevas fuentes, desde el trabajo en términos pedagógicos de pedagogía de la memoria, la vinculación con otras generaciones. Entonces, Memoria Abierta se crea en algún punto como una organización más profesional, abocada a ese pequeño gran legado que le dieron, que tenía que ver con la transmisión y la preservación bueno, de esa historia reciente, ¿no? De esa historia reciente en donde esos organismos fueron protagonistas fundamentales. Básicamente, desde el año 2000 también es importante remarcar que el año 2000 en Argentina dio justamente con la culminación de uno de los periodos de impunidad más largos, ¿no? La dictadura en Argentina terminó en 1983, tuvimos un pequeño pero importante proceso de justicia, y después en el 86 se inició nuevamente un periodo de impunidad que duró hasta el 2000-2001. Entonces, Memoria Abierta nace en esa lucha de los organismos bueno, desde los inicios de la dictadura, pero sobre todo que se consolidó mucho en los 90, que tenía que ver con hacer de la memoria y sobre lo ocurrido algo público, ¿no? Memoria Abierta nace con ese afán de convertir esto en un tema, convertir la violación de los derechos humanos en un tema público, en un tema de agenda pública. Eso es uno de los cimientos más importantes con el que nace Memoria Abierta. Y en ese sentido, los archivos han sido la columna vertebral de la institución, ¿no? Tanto la producción de nuevos archivos, como el archivo oral, donde al día de hoy tenemos un archivo oral de más de 1000 testimonios, que tienen toda una impronta muy particular, son testimonios más a nivel biográfico, hay algunos que duran 2 horas, otros que duran 6 horas, otros que duran 8 horas, depende de lo que la persona quiera y esté dispuesta a contar. Entonces la fuente de esos testimonios es inagotable, ¿no? No es una fuente de testimonios al modo de lo que conocemos como, no sé, las denuncias, que es algo muy, muy particular, abocados a un hecho, a denunciar un hecho, a contar, sino que el testimonio y los archivos orales tienden a ampliar mucho esa historia que se cuenta, ¿no? Entonces abre como muchos ahí posibilidades de uso. Después también el otro eje fundamental, que es el que más bueno, nos dedicamos a contar en el video que preparamos, tiene que ver con la preservación y todo el trabajo técnico en cuanto a los archivos producidos por los organismos de derechos humanos que integran Memoria Abierta y su difusión, ¿no? Ahí para nosotros no hay política de archivos si no hay política de difusión pensada ad hoc, ¿sí? Nosotros generalmente siempre trabajamos con esa impronta, no recibimos nada que no podamos poner a disposición, nada que no pueda ser público, o por lo menos hacemos todo lo posible para que eso sea, ¿sí? Y después otra tercera pata en la que Memoria Abierta empezó como a pensar en la cuestión de la reconstrucción y la transmisión de la memoria, tiene que ver con la topografía de la memoria, ¿no? Tiene que ver con la reconstitución en un primer momento de aquellos lugares que ya no existían físicamente, pero que aparecían en los testimonios, que aparecían en las denuncias, que fueron los centros clandestinos de detención. Y eso se fue ampliando a una posibilidad de una narrativa territorial, ¿no? La reconstrucción de una narrativa territorial, ¿no? Entonces, bueno, tenemos trabajos de cartografía, de mapeos, muchos se han utilizado en las causas judiciales, ¿no? En donde los juzgados nos han pedido esos trabajos para poder graficar, ¿no? Todo ese sistema represivo, los recorridos de las víctimas, y bueno, además, eso también ha sido un gran productor de nuevas fuentes, pero también un gran usuario de esos insumos creados por los organismos, ¿no? Pero lo que yo quería como centrarme en estos 5 minutos, que ya no me deben quedar mucho, es
¿cuáles son, o cuáles podríamos decir que son las afirmaciones o las hipótesis más importantes en relación a los archivos que demuestra la experiencia de memoria abierta? Por un lado, la importancia y la total relevancia, un poco lo que decía María Paz también, de los archivos de las organizaciones de la sociedad civil para la lucha contra la impunidad, ¿no? Digo, es un clásico, ya diría, en América Latina, la contribución que han hecho los organismos de derechos humanos, o los organismos de familiares, o bueno, el nombre que le queramos poner a el conocimiento de lo ocurrido, al avance, las posibilidades de sancionar a los responsables, ¿sí? Digo, todas las comisiones de verdad que han tenido lugar en América Latina han tenido como insumo fundamental esas primeras acciones y esas primeras investigaciones y esos primeros archivos que construyeron los organismos de derechos humanos. Y eso es una de las afirmaciones que viendo el archivo de memoria abierta, bueno, el archivo de los organismos a través de lo que Memoria Abierta hace disponible, aparece, ¿no? Digo, si uno ve los archivos construidos por los organismos hasta 1984 y ve el archivo de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas de ese mismo año llevada adelante por el Estado, se da cuenta de que es el archivo de los organismos el que terminó haciendo posible, ¿no? ese avance fundamental que fue la CONADEP en Argentina. Entonces, destacando esta relevancia, el otro punto importante que nos gusta a nosotros poner en agenda es la relevancia de que esos archivos sean preservados, pero que también sean trabajados por sus propios productores, ¿no? Una cosa que yo creo que es muy rica la experiencia de memoria abierta, y por ahí, bueno, podemos discutirla en términos de, acá tenemos muchas universidades que gestionan, ¿no?, fondos y colecciones. Nosotros hemos organizado los archivos con los propios productores, ¿no? Y eso tiene una riqueza enorme, o sea, gigante, y tiene también un montón de desafíos, ¿no? Ayer yo escuchaba en la mesa cómo, bueno, hablaban del desafío de los descriptores, de las keywords y demás, y bueno, nosotros hemos trabajado hace 20 años que trabajamos en ese desafío de buscar los términos para describir, discutir en los organismos cuáles son los términos, cuáles son las palabras claves, cuáles son las decisiones en relación al acceso, sobre todo de esa información, qué de esa información creen que es accesible y publicable, qué de esa información creen que todavía requiere tener cierta guarda, ¿sí? Bueno, entonces, digo, esa potencialidad que tiene trabajar los archivos con sus propios productores y para sus propios productores, porque básicamente cada organismo es custodio y gestor de su archivo. Nosotros los coordinamos, hacemos un apoyo técnico, pero ellos, los organismos, son los que siguen teniendo la custodia total y las decisiones sobre sus archivos. Eso es de una riqueza gigante, gigante. Y por otro lado, no solo la gestión por sus productores, sino la gestión colectiva de sus productores, porque este trabajo de discusión nosotros lo hacemos con todos los organismos que integran Memoria Abierta a la vez. Entonces siempre el trabajo de Memoria Abierta se ha caracterizado por estar en paralelo en todos los archivos y por dar esa discusión paralela, ¿no? Y lo que ha logrado este trabajo es que lo que inicialmente se creó junto, porque sabemos que las organizaciones de la sociedad civil siempre trabajan de manera colectiva, ¿no? Sobre todo en tiempos de represión, en tiempos de silencio, siempre trabajan de manera colectiva. Bueno, volver a recuperar o a trabajar estos acervos de manera colectiva hace que eso que naturalmente existió se vuelva a unificar, ¿no? Entonces es muy común, por ejemplo, encontrar documentación de una organización en otra, ¿no? Entonces, en Argentina, bueno, por lo menos en Argentina, bueno, en Colombia nosotros estamos trabajando ahora y también pasa mucho. Bueno, una organización por cuestiones de seguridad le da la documentación a otra organización y después por ahí pasan los años y eso, bueno, la posibilidad de trabajarlos de manera colectiva, de trabajarlos a modo de asamblea, nos da esa posibilidad, y de ponerlos todos a disposición en un mismo catálogo público, reconstruye ese diálogo de una manera también muy, muy importante. Y la tercera afirmación, y ya con esto termino, que me parece que está bueno discutir, tiene que ver con la importancia, acá por ahí en este ambiente no es tan necesario decirlo, pero la importancia de que si bien hay una decisión política de trabajar los archivos, hay una decisión política de darle la importancia que quieren, es muy necesario también
acercarse al conocimiento técnico, ¿no? O sea, en ese sentido como asociarse, acercarse, vincularse, aprender, ¿no? Nosotros generalmente, todos los que trabajamos en memoria abierta, todos los que venimos de otros ámbitos, ¿no? De las ciencias sociales, y nos fuimos como acercando y capacitando en la cuestión, por ejemplo, de la archivística, pero también no olvidando un poco la necesidad de flexibilizar, ¿no? También esas disciplinas para justamente esto, para poder dar cuenta de estos nuevos desafíos. Una cosa que nosotros siempre trabajamos bastante en memoria abierta es que, bueno, hay generalmente las disciplinas como la bibliotecología, la archivística, están muy pensadas para una gestión pública, para una gestión más de universidades, más de estados, y entonces, bueno, la sociedad civil también tiene que poder tener la flexibilidad de ver qué tomar, qué modificar, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente creo que, no sé, no me tomé el tiempo, pero eso es un poco lo que nosotros queríamos traer, ¿no? La importancia, la importancia, los desafíos y el futuro en términos de la gestión de este tipo de archivos desde el marco de la sociedad civil, también en el marco de no poder garantizar un futuro en el largo plazo, ¿no? Siempre asocio esto, al ser de la sociedad civil también tiene ese desafío de tener que gestionar archivos sin tener esa seguridad institucional por ahí de acá 20, 30 años, ¿no? Entonces también ese es otro desafío que nos interesa poner a discusión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Elena Flores. Our last panelist is Tatiana Seijas, Associate Professor of History at Rutgers University, with the presentation titled Waiting for Freedom in Mexico's Black Pacific, a Story from 1597. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar en esta conferencia. Realmente he aprendido mucho ya en la pasada hora y media, media hora, ¿no? Que empezamos. Entonces, gracias, aprendí también mucho de escuchar las ponencias en línea y de leer los ensayos. Lo mío es algo bastante diferente. Soy historiadora, no archivista ni bibliotecaria, pero bueno, yo vivo agradecida del trabajo de los archivistas y de los historiadores, que creo que todos pensamos mucho en el trabajo de los archivistas y bueno, esa es una oportunidad para agradecerles a todas ustedes que también pues, hacen ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo mío yo lo voy a leer. Desafortunadamente no pensé en traducirlo en español. Escribo la mayor parte de mi trabajo en inglés, así que se los voy a resumir en inglés. Bueno, entonces me dijo la palabra en inglés. Writing history can be a political act. The organizers of this conference have prompted us to consider our work in this fashion, specifically in the context of present-day efforts to historicize the disenfranchisement of African-descended people and Native Americans in Latin America, as well as those who have suffered political atrocities from military regimes, among other realities. What can we as historians do to honor community members engaged in the preservation of cultural heritage as an avenue for political empowerment? One answer is to write history that confirms their actions as part of a long tradition of people who did the same, who garnered strength from their traditions to demand legal protections from the state. It is with this intention that I shared the story of Antona, an African woman who claimed her freedom in late 16th century Mexico. She did so in a region that is now part of the state of Guerrero, which has the largest concentration of African-descended people in the country and is also among the poorest. Archival documents testify to her efforts to have her political rights recognized, in the words of the panel abstract. Antona, to my mind, she stands as an example of the ways that individuals and communities have and continue to assert their rights to have rights. So our panel brought together librarians, archivists, and historians. So my goal was to share archival documentation and explain its contents and organization
So I did this approach because I wanted to kind of connect the work of historians, archivists, and community members more explicitly to show that we are all involved in memory making to some degree. And so more personally, I also wanted non-historians to see how we make sense of the sources that we find in archives, one document at a time, and how we piece out information that testifies, in this case, to people's individual and communal efforts to protect their rights. So the essay that I wrote followed the organization of one file in the Archivo Histórico Municipal de Morelia. I wanted readers to kind of go through it as if they were encountering the file themselves, kind of opening and turning the pages to figure out the stories that are contained in these papers. Now, like the likelihood that this file from the 1590s would have survived is, very small. Archives, as you all know, suffer from materials being moved from building to building, taken out of boxes, put into boxes again, rearranged. So we are all grateful for the many generations of archivists. And in this case, think about it, it would have been dozens of people over the course of 400 years who safeguarded this thick pile of papers that bear witness to the past. I benefited from their commitment when I visited Morelia's Municipal Archive, housed in a building that is also now a museum, which is blocks away from the city's historic center. Their archivists welcomed me and opened the files so that I could have a look into the past. So Antona, the historical actor that I'm sharing some of her story with you today, she walked along the same streets, right? When she lived in that city, Valladolid, now Morelia, one day she made her way to the municipal building on the main plaza to plead her case before the alcalde ordinario, the judge. It was a demand for the court to confirm her legal freedom and protect her and her son Domingo from a slave owner. He was holding them illegally and preventing them from returning to their family and community in the coastal province of Zacatula, which is like some 300 miles away to the south. And the very first document in the file is Antona's legal petition, which contains her testimony, her oral testimony. And it contains her direct testimony, and it explains the events that led her to appear at court. So in the essay, I elaborated on the content of this one document, as well as a couple of other documents in the file to bring her story to life. So as I noted also in my brief presentation that we pre-taped, the descendants of people like Antona, people who live along the Pacific coast, from Zacatula to the Costa Chica and beyond, are taking part today. We have been for the last 30 years in a national conversation about what it means to be Afro-Mexicanos, which includes a reckoning with the legacies of the transatlantic slave trade, racism, and white supremacy. So to my mind, the actions of those who came before us, centuries before, they reflect an ongoing social justice. Efforts by local communities to have the state recognize and address ongoing economic and political disenfranchisement of African descended people and to amend structural inequality. We live in hope. So Black women like Antona, they have been taking part of these making political claims of demanding their legal rights for over 400 years. And I think that considering all of our work as part of this long tradition is important for present day conversations. And with that, I thank you.
so much, Tatiana. So now I will introduce our discussant, Kirsten Weld, scholar of political conflict and social movements in Latin America and professor of history at Harvard University. Her first book, Paper Cadavers, The Archives of Dictatorship in Guatemala, received the 2015 Wola Duke Human Rights Book Award and the 2016 Best Book Prize from the Latin American Studies Association, Recent History and Memory section. A Spanish edition was also published in Guatemala's Association for the Advancement of the Social Sciences in 2017. She is currently writing a history of the impact of the legacies of the Spanish Civil War in the Americas. Dr. Weld, I open the floor to you. Thank you so much for the warm introduction. I'm really grateful to the organizers of the Lozano Long Conference for inviting me to participate. This is actually my second time getting to take part in a Lozano Long Conference, the first having been, I believe, in 2014. And that year, the theme of the conference was archiving Central American revolutions. And the purpose of that gathering was not just to discuss the topic as a matter of intellectual inquiry, but to actively fortify and grow the existing archival holdings documenting the Central American revolutionary movements of the 1980s. And I mention that only because it's one example among thousands of the consistency and steadfastness of Lilas and the Benson's commitment to understanding and advancing the collective project of archiving processes of social resistance in the region. And thanks also to our panelists, Maria Paz, Daniel, Tatiana, Cecilia, Celina, for such sharp contributions, which all shed light in different ways on how marginalized communities have proven able across a range of time periods and local contexts to constitute and reconstitute themselves through both the labor and the output of archiving. The archival studies scholar Michelle Caswell has written that community archives serve to counter what would otherwise be, as she puts it, the symbolic annihilation of the histories and life experiences that they at least partially are able to document. And all 5 of the papers on this panel argue convincingly that in forestalling, or even in some cases reversing, that symbolic annihilation, that archives and memory are important contributors to the work of healing and social repair. And rather than going through each paper separately, what I wanted to do with this time is to pull out some common themes and ideas that run through them collectively, which our audience and panelists should feel free to take up however they feel is most interesting or appropriate. And I'd like to begin with this notion of healing, which is expressed most directly in those terms by Daniel's paper on the Gloria Anzaldúa archives. He writes that the Anzaldúa papers are, quote, a source of community healing and intergenerational continuity. And this is a statement that the kind of which we often hear in the ambit of what's come to be called human rights archiving, right? That archival collections can be powerful tools in the work of social repair. That claim tends to be made as a given, as almost unquestionable. Archives heal. Of course, archives heal. But of course, there are many different types of archival collections and many different types of users of those collections. So how is it possible to make universal claims about the supposedly inherently restorative or reparative properties of archives? Well, we can't, and our panelists don't. And this is because I think the very fact of the existence of archived documents most of the time doesn't do anything unto itself, right? Rather, the powerful subject effects of archived documents of various sorts inheres in how those archives are activated, how they are accessed and used by people in the service of claims for justice, community building, and social inclusion. And so what I really appreciate about these 5 papers is that they dig into the details of how exactly archives have been leveraged for the work of healing or repair in specific places and moments. Maria Paz and Celina's papers on the Archivo de la Vicaría de la Solidaridad in Chile and Memoria Abierta in Argentina, respectively, speak to the many roles that archival practices can play in contexts of dictatorship and state terror. First, during the period of repression itself, we have witnesses, survivors, and victims of state terror collecting the existing records that attest to the legal and physical personhood of detained or disappeared family members, such as birth certificates and dental records. They also generate new records
whether in their interactions with government officials, like writs of habeas corpus or recursos de exhibición personal, or in their own attempts to track and document acts of violence by leaving written or recorded testimonies of things they've seen, or safeguarding relics like pieces of fabric that a victim might have been wearing at the moment of their detention, or more recently providing samples of their DNA to forensic anthropologists. And then they also advocate for the release of records produced by others, typically by state security forces or the judicial system, which might document torture, extrajudicial execution, or illegal detentions. So during a period of state repression itself, we see the collecting of existing records, the generating of new records, and the advocacy for the release of records that are kept by institutions of state security or state repression. And then there's a whole other kind of set of archival practices that take place after a period of state repression, right? First, of course, there is the marshaling of all those records I just mentioned that are generated during the time in question, usually put in the service of urgent priorities like war crimes trials or the identification of exhumed remains. But then also, really importantly, the work of creative regeneration and renewal that reconfigures those existing archival materials into new objects and new practices, right? Community art initiatives, documentary films like Habeas Corpus, the film that Maria Paz mentioned in her pre-recorded presentation, popular education initiatives aimed at school children, and of course, revisionist histories and historiographies that dismantle official government narratives. And I think of these papers, the Argentine and Chilean cases here are especially wonderful illustrations of what we might call the archival multiplier effect, right? Namely, how the preservation and survival of records from below, which is to say records kept by everyday people in situations of grave risk, that those records operate not just in the moment in which they're kept, but in the future by making possible a whole array of other forms of legal, political, and cultural creation that later on will use and build upon them. Another way of putting this is to say that we could think of archives not only as answering certain questions, but as creating the conditions for the asking of entirely new questions by subsequent generations. The papers by Tatiana, Cecilia, and Danielle also offer specific examples of exactly how archival records can contribute to the work of reconociendo community rights, both in the moment of their creation and transtemporally. So the story of Antona, an African woman who brought her freedom suit before colonial authorities in late 16th century Mexico, shows us that even though Antona's file is incomplete, as often happens with legal records, we don't know in this case if a final verdict was ever issued by a judge or what that verdict was because no documentation of a resolution is included. The file nevertheless documents Antona's tenacious self-advocacy and her powerful freedom dreams in the face of really very dispiriting odds. And that is, it's very powerful as well as politically critical in a country where the category of afrodescendiente was not included in the national census until the year 2020, to build mainstream public consciousness around the fact that, as Tatiana reminds us in her paper, quote, Black women in Mexico like Antona have been making political claims for over 400 years, end quote. Then we have Cecilia's paper about the collection of 19th and early 20th century libros de hijuelas, or books of deeds, from Michoacán and their recent digitization, another project in which Lila Svensson has been a leading protagonist. And Cecilia shows us how the libros de hijuelas have served Purépecha, Nahua, Mazahua, Matzatlinca, and Otomí communities in Michoacán, not only as a crucial source of information about the historical division and privatization of collectively held lands in the past, and specifically about how those communities subverted the intentions of the liberal reparto de tierras by using it to strengthen the resources of family units rather than adopting the ideology of the individual private landholder, but also as a wellspring of inspiration and strategy in the present.
right? And it's in both these senses, both the informational and the inspirational, that the Libros de Hijuelas helped inform and support the path-breaking success of the community of Cherán, Michoacán, which after a hard-fought conflict with illegal logging interests to which state authorities turned a blind eye, was able to secure at the federal level, just in the last decade, its legal right to autonomous communal self-government, right? And then finally, in Daniel's discussion of the Anzaldúa papers at the Benson, he argues that the Nepantla, or in-between space of Anzaldúa's archives, which despite its popularity, that collection still occupies a kind of liminal space within UT, offers minoritized users, especially students, a chance to explore both the painful fragmentation occasioned by the coloniality of power and the promise of transformative healing through representation. And another general point that I think resonates across the papers is that the reparatory or restorative effects of particular archival collections comes not only from interacting with collections already created, say as in the case of the Anzaldúa papers, but by way of the archiving or archival recovery work itself. This is a point that Celina highlighted in her comments just now. And this is certainly something that I learned in my own work with the Archivo Histórico de la Policía Nacional in Guatemala, about which Gustavo Meoño spoke so movingly in his keynote address. But we also see it at play here, especially in the papers by Celina, Maria Paz, and Cecilia, right? That the work of Reconociendo Community Rights is not just about activating or marshaling collections that already exist, but also about the very work of amassing or building or digitalizing collections itself, which has been transformative for memory activists of various sorts in Chile, Argentina, Guatemala, and Brazil, and elsewhere all over the world, right? Archiving is a way for communities to engage in what the sociologist Elizabeth Helin refers to as the labors of memory, right? Which allow people to not just sort of work on the past, but work with it and through it. And these labors themselves also help to constitute community bonds and enrich a sense of identity and justice. So I think it's precisely through the labors of memory, the labors of archiving, that archival records can also assist in the work of Reconociendo Community Rights. I did, however, want to complicate the idea that activating archives necessarily produces healing or social repair, or that even when it does, that doesn't have potentially other downstream effects that we might want to take into account, right? It's been very clear in the case of post-dictatorship archives in Argentina and Chile, as well as in Central America, for example, that being able to reveal the truth of victims' experiences without that truth leading to justice or accountability can not only fail to resolve past harms, but can exacerbate them and can even cause new harms, right? There's also an evolving political consciousness and demand in these contexts for a recognition that, as the popular slogan goes, los grupos económicos también fue la dictadura, right? And of course, it's much harder to get access to archival materials produced by los grupos económicos, even than it is to get access to archival materials produced by police forces and militaries. And so what I think this means is that the justice and accountability required to bring about a more profound social repair must involve not only the adjudication of individual human rights violations in the courtroom, but also a wider acknowledgement that those individual human rights violations were committed in the service of a larger economic project, right? And that many of the legacies of that larger economic project remain to be dismantled. So simply knowing what happened or making available evidence of what happened is often not enough, right? We need to use those archival materials to go further and to imagine more transformative consequences and effects, right? I think we also might want to ask if the healing and repair that particular archival collections offer to some users might have a neutral or opposite even effect for others.
And Danielle writes that Anzaldua's archives are, I'll just quote him here, an inspiration for Latino and Latin American students who find themselves on a campus that has historically excluded them, and through building names and statues, has often lauded historical Anglo figures that have been injurious to or dismissive of Mexican and Mexican-American populations in the state, end quote. And I do not doubt this in the slightest. I am sure that the experience of coming into close contact with Anzaldua's private drafts and writings is incredibly powerful for all students and users, but especially for those who identify with Anzaldúa and her particular constellation of marginalized subject positions. But at the same time, I think it bears pointing out that Anzaldua's vision of a mestiza consciousness has also been critiqued by some ethnic studies scholars for who it leaves out, right? So, Maria Josefina Saldaña Portillo has written that Anzaldúa, quote, erased contemporary indigenous peoples by invoking mythic Aztec goddesses as Chicana's spiritual foremothers, end quote, and has also argued that Anzaldúa's take on mestizaje tracked uncomfortably closely alongside the state-sponsored discourses of a raza cósmica promoted by the Mexican government, right? Along similar lines, Madeleine Cajuas has argued that Anzaldúa does not, quoting Cajuas here, does not deeply grapple with how anti-Blackness has factored into making possible the landscape of the borderlands and the mestizaje she speaks of. And this erases the experiences of Black Mexicans, end quote. And so being able to come into contact with a story like the one Tatiana tells of Antona's freedom suit, or to work with archives like the digitalized Libros de Hijuelas that Cecilia has shared with us, might therefore be just as, if not more, meaningful for students who are looking to situate their own experiences and identities in a longer history of struggle, agency, and representation. I also wanted to raise a question discussed in a recent article by the Argentine historian Lila Caimari about unwitting exclusions in the Argentine archival landscape that I think is worth thinking about for all of us in our respective settings. And Caimari points out that the push in recent years to preserve and digitalize archival collections pertaining to communities that have been historically marginalized along axes of class, race, gender, or political ideology has made some documentary resources accessible in amazing ways. And I'll just quote her here. She writes, "We have a wealth of socialist magazines just 2 clicks away. We can access from anywhere cultural publications we thought were lost forever. We can browse through very rare newspaper collections, curious gems, some works of genius and some not so much." End quote. However, she points out, quoting again, "This constellation of bright spots is arranged according to their own inclinations, with selective criteria that are always interesting, but that do not take into account the effect of proportion on a larger map. For example, we do not have, either digitally or in paper, the most widely read newspapers, some of which were also extraordinary. Thus, the constellation is arranged around a vacuum because this sum of partial projects cannot replace a coordinated policy of construction of the digital corpus of Argentine culture. This gap is already reflected in the views of the past that are being produced today," end quote. So, to paraphrase, basically Caimari's concern is that while, of course, there is tremendous enthusiasm and sometimes resources like staff and funding and international collaborations for preserving records that speak directly and specifically to defending the rights of particular communities today, there may not exist a similar enthusiasm, much less a similar commitment of resources for a more comprehensive and broad-based approach to protecting the vulnerable cultural patrimony of societies writ large. And I think, the moral and practical imperative for those of us committed to the project of reconociendo community rights through archives is to support the preservation and creation of archives for communities that do not exist yet, and which in the future will need as wide as possible an array of materials with which to constitute themselves and situate themselves in historical time, right? In ways that we can't imagine from our current vantage point. Antona's freedom suit is a really great example, right? Stored in Morelia's municipal archives, quite miraculously manages to survive 400 years of
being moved around and handled, and weather and humidity and all of the things that degrade archives over time. Antona's freedom suit was not preserved in the 16th century because it was then legible as part of something called Afro-Mexican history, right? After all, the concept of an Afro-Mexico in that moment was, to use the anthropologist Michel Trouillot's term, unthinkable, right? Impensable. So Antona's freedom suit was kind of survived in its moment because it was unremarkable in a sense, part of the churn of judicial and administrative records generated by Spanish colonial authorities, some of which were preserved, some of which were lost over time. And its powerful contemporary resonance for Black communities on Mexico's Pacific coast was not something that could have been predicted or would have been honored by the colonial bureaucrats who archived it. And yet, here we are. Right? And even in more contemporary contexts in which the temporal distance between the moment of record preservation and the moment of record activation was much narrower, we see the same dynamic at play, right? For example, in how everyday Chileans and Argentines rushed to save and document whatever they could in an environment of terror and danger. They did not know when they scribbled down eyewitness testimonies or preserved newspaper clippings that there would one day be a CONADEP or a Rettig Commission or a VALIC Commission. They did not know that there would one day be an organization called HIJOS. They did not know that amnesties for perpetrators would be annulled, that there would be trials and punishments and reparations, and that all of those things would be made possible precisely and only because of the work they were doing to save whatever they could. So I think alongside the work of supporting and building archives for communities that today are seeking the right to have rights, we also want to work towards supporting and building archives for communities that don't yet exist, whose demands that we cannot yet imagine, because that is how we can create the conditions of possibility to bring those communities and those demands into being in the future. That's it. Thank you so much. So much, Kirsten Weld, for your comments and for putting all our speakers in conversation with each other. I think one of the special things about this panel and this conference in general is being able to talk about archives and all the different experiences and backgrounds of disciplines that come together to really create these archives, process these archives, and keep them alive. So again, thank you so much for putting all of the stories today here in conversation with each other. We will now move on to the next part of the panel, which is the 5 minutes that each of you have to respond to Dr. Weld's comments. Entonces vamos a tener 5 minutos que los participantes pueden tomar para responder a doctora Weld, y podemos seguir en el orden que hicimos hace rato. Entonces, Daniel Arbino, if you could start us off. Yeah, I'd be happy to. Kirsten, what wonderful comments. You put a lot of food on my plate, so to speak. And I'm thinking a lot about your comments about Ansaldúa and La Raza Cósmica really, and Vasconcelos, right, really spoke to me, because I completely agree, like that there's echoes there. Of Vasconcelos, there's these palimpsests, these ideas that sort of callbacks, right? And they're eerie because La Raza Cósmica to me is very steeped in eugenics, right? There's literal passages of La Raza Cósmica that talks about, oh, the indigenous races and the African races will eventually blend into other races, right? And he views this in a positive light, right? And so I have found that students are starting to question Ansaldúa a little bit more, precisely with the objections you raise or comments you raise. How is she using indigeneity? Is there a sense of cultural appropriation going on here? Why is she? In what ways there's part of her collection is interacting with Yemanya, which to me is a very sort of Afro-Caribbean positionality to Yemanya that I think of within Santeria, right? And so in what ways is she incorporating that? So it is interesting to see students interacting with Ansaldúa in these new and
contestatory ways. And so it really does raise a question of like, what are the limits of community and community making? And I don't have that answer. I don't know that anyone does. But what I think happens, and I think this is the route I want to go with this comment is, of course, not one collection can be everything for everyone. And we have some earlier collections that I think predate Ansaldúa. And I'm thinking of Jovita González Mireles, who is this pre-Chicano movement writer. And like 5th generation Tejana, someone who really connects with her Spanish ancestry. And she writes about this day that she goes from like rural Texas into San Antonio. And she makes the comment, I felt like a Hernan Cortez conquering a new world. And I think to myself, what an interesting positionality, because find me a Chicana writer like 1960s on that identifies as Hernan Cortez, right? Like, so there's this historical moment, because nowadays most people are going to say, Malintzin, maybe I identify more with Malintzin as a Chicana writer. And so I never hope for one collection to do it all. I think Ansaldúa does a lot. But what Ansaldúa also did, in the same way that Jovita González maybe opened the door for us to consider additional women writers, Ansaldúa opens the door for us to consider additional sort of queer Chicana feminist writers. And so I'm thinking of the Alicia Gaspar de Alba papers that we brought in 2017. And she, in fact, kind of does what you're thinking about a little bit. She interrogates this idea of an Afro-Mexicana in her rewrite of Sor Juana's life, Sor Juana's second dream, and follows this trajectory of this Afro-Mexicana into another novel of her. So of course, this is all fictionalized, I recognize that, but into this Afro-Mexicana who leaves Mexico and ends up in Salem during the Salem witch trials. And so you start seeing these really great dialogues and conversations, and this notion of community sort of expanding more and more. And so those were the thoughts that popped up. I thought your commentaries were spot on, and I really enjoyed them. And yeah, I think I've used my 5 minutes, so I'll pass it on to someone else. Thank you, Daniel. Before we move on to the next panelist, I wanted to encourage all the attendees to post any questions that they may have that have come up throughout the presentation, as well as throughout the rest of the comments, so we can dedicate some time near the end to answer those questions. But ahora, Cecilia Bautista, si quieres responder a los comentarios. Oh, no creo que te podemos oír, Cecilia. ¿Ahora sí? Ahora sí, gracias. Ok. Muy bien. Bueno, pues agradecer igualmente los comentarios de la doctora Christian Weld. Me parecieron muy interesantes a cada uno de los panelistas. Y en específico, bueno, en primer lugar también quiero reconocer el trabajo que justo un proyecto de digitalización como el de los libros de Hijuelas congregó no solamente a historiadores, sino también a técnicos, a estudiantes egresados, becarios de la carrera en historia, y a un equipo muy variado de personas con formación diversa que justo lograron concretar este gran proyecto. Indudablemente, como ya se mencionaba, la digitalización versus o frente a la consulta directa en físico de estas fuentes primarias tiene sus variantes. Tiene aspectos y además la fuente misma, como toda fuente, da cierto tipo de información, pero omite otra, ¿no? Y está enfocada para justo en el momento específico dar seguimiento a ciertos procesos desde una perspectiva, en este caso, institucional y estatal. Yo mencionaba en el texto que escribí, que en efecto este no es un archivo comunitario, como ya vimos aquí, que con el caso de las colegas en Argentina, en Chile,
pero no obstante, está presente la voz de quienes protagonizaron esos procesos. Y justo esto es lo interesante del mismo. Además de, digamos, de que la digitalización puede poner a un alcance mucho más amplio y no solamente al alcance de académicos, sino también al alcance de activistas de estas comunidades, esta documentación, tenemos que justo a través de la elaboración de los metadatos se puede tener una perspectiva de la fuente que no se tiene en la consulta en físico. Es decir, esta consulta masiva, amplia, que se puede tener en línea, digamos, ayuda justamente a tener una perspectiva distinta, mucho más general, ágil, sintética y podríamos decir sistemática de la documentación de las alrededor de 233 poblaciones, pueblos, que generaron su solicitud para privatizar sus tierras o participaron de distinta manera de ellas. Entonces, en efecto, pues no es lo mismo que hacer una consulta en físico, pero sí puede tener quizá otras oportunidades de análisis que quizá podría ser mucho más complicado en el tiempo hacerlo de manera física. Los libros, como se podrá ver, pues fueron digitalizados tal cual están encuadernados y acorde a la, digamos, siguiendo la organización de origen. En ese caso, me parece que, en efecto, como también se señalaba, pues los archivos no solamente se pueden ver aquí como una fuente de información, sino como una fuente de inspiración y estrategia. Quiere decir que, en efecto, como señalaba la doctora Kristen, no es, digamos, no vemos necesariamente el pasado, sino nos ayuda a imaginar futuros posibles, ¿no? Nos ayuda justamente a ver de qué manera hubo estrategias comunitarias en el pasado para enfrentar quizá estos procesos que vinieron de arriba desde el Estado y cómo poder actuar de manera conjunta para frenar los nuevos asedios que se están enfrentando. Tanto ahora Michoacán es un estado muy complejo, con temas que tienen que ver con crimen organizado, no solamente con políticas de Estado, sino con distintos intereses que finalmente asedian a las comunidades. Yo señalaba en el video el tema de la comunidad de Cherán, que es un ejemplo justo porque ellos lograron imaginar y recrear o reconstruir una organización comunitaria para enfrentar estos procesos, digamos, actuales, más o menos desde el 2010 en adelante. Es decir, como han mostrado algunos trabajos, algunas investigaciones como las de Paulino Alvarado Pizaña, por ejemplo, se ha reconstruido la comunidad a través de la recuperación de antiguas prácticas, por ejemplo, ¿no? De reunión comunitaria, claro que no son necesariamente una copia del pasado, sino justamente se vinculan con la introducción de nuevas preocupaciones que tienden a ser una participación mucho más horizontal de la comunidad, ¿no? Entonces, el espacio juega un elemento muy importante y el espacio y el acceso a los recursos, cuidar los recursos naturales propios de las comunidades. Es decir, nos estamos enfrentando justo a lo contrario que ya veíamos en el siglo XIX, esta privatización de tierras, a una recomunalización de la propiedad. Entonces, ¿cómo hacer frente para organizarse comunitariamente? Pues el de Cherán es un ejemplo, pero no es el ejemplo, digamos, de todas las comunidades, y eso sería interesante ver y explorar, en efecto, nuevos historiadores, nuevos ojos, nuevas miradas, nuevas preguntas para ver justo
temas como, por ejemplo, algo que no se veía, cuál es el papel de las mujeres en todos estos procesos de privatización de la tierra. De qué manera estaba organizada la tierra previo a la organización comunal de la tierra, sin visiones idílicas de que pues la comunidad se repartía todo de manera equitativa, sino muchas veces puede ver uno ejemplos en los casos que yo revisé, como muchos de estas comunidades promovieron justo la privatización porque de ellos se beneficiarían, harían frente a los intereses desarrollados adentro de las mismas comunidades. Entonces, una manera de romper con un dominio que se decía comunal, pero era detentado por ciertas personas, ¿no? Entonces, esto es lo interesante de la experiencia, que justo en los archivos lo que hay es experiencia humana y que en ese sentido, pues imaginar estrategias, ver, reconocer que esta lucha ha sido histórica, estos pueblos que muchos de ellos están asentados en territorios donde estaban desde antes de la llegada de los españoles, y de cómo ha sido esta relación con la tierra, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los elementos, insisto, centrales, que donde todavía se reconoce la identidad comunitaria de las poblaciones indígenas. Todo se complejiza dado que son pues distintos grupos étnicos, distintas lenguas, los procesos actuales, en qué zonas se encuentran, y esto lejos de, digamos, lo que nos lleva, me parece, es a entrar con un nuevo entusiasmo para justamente reconocer en ese pasado, pues, las posibilidades que pueden apuntar para un futuro, justo para la defensa de estas identidades locales asentadas en la propiedad de la tierra, ¿no? Pues, gracias. Gracias, Cecilia Bautista. Ahora, María Paz Vergara, si quieres comentar. Sí, yo quisiera agradecer los comentarios y destacar algo que me hizo mucho sentido, y es lo que la doctora decía, que los archivos y la memoria contribuyen de manera importante a la curación y la reparación social. Esto en varias áreas. Uno, en lo que tiene que ver con las comisiones de verdad, que el resultado de las comisiones, al calificar a las víctimas y las dignifican, ¿ya?, ante la sociedad. Personas que durante años, durante la dictadura, se sintieron absolutamente marginadas del sistema. En el caso de los familiares detenidos desaparecidos, en que se llegó a decir que estas personas no existían o se habían ido del país, etcétera, por parte de la dictadura. El hecho que se dignifique su situación y se reconozca que fueron vulnerados sus derechos por agentes del Estado, me parece fundamental. También nosotros hemos visto cómo acuden al archivo las propias víctimas que no conocían la documentación que nosotros tenemos sobre ellos, ya sea porque luego de haber sido detenidos fueron expulsados inmediatamente del país y retornan una vez que tienen autorización para hacerlo o una vez recobrada la democracia, y se encuentran con documentos presentados, por ejemplo, un habeas corpus presentado por su padre, su madre, y a ellos les emociona mucho porque es un padre y una madre que hoy día ya no están vivos, ¿ya? O una declaración jurada de una persona que permaneció detenida junto a ellos en un recinto clandestino de detención y fue a testificar que la situación que vivió y a testificar que estuvo detenido junto a esta otra persona, son hechos que lo hacen ir reconstituyendo su propia historia, ya recuperando su memoria. Entonces estos archivos no solo cumplen una función de memoria histórica para la sociedad, sino que también para las propias víctimas. Yo creo que eso es bien importante de constatar. Nosotros hemos tenido casos de personas que el psiquiatra los ha enviado al archivo para que consulten su documentación como una manera de sanación,
¿ya? Y después, por otra parte, es importante ver que el archivo que nosotros tenemos es un archivo de hechos que ocurrieron hace 50 años. O sea, los jóvenes que visitan el archivo, ellos no habían nacido y sus padres tampoco, o eran muy niños, ya estamos hablando de una tercera generación. Y es importante que esta documentación, que se conozca lo ocurrido durante la dictadura, por parte de ciudadanos que eran igual que ellos, igual que esos niños. Hay niños desaparecidos, hay jóvenes desaparecidos, hay madres desaparecidas, tíos, etc. Al hacérseles como carne lo ocurrido, al ver que podrían haber sido ellos los que vivieron la situación, los hace, para nosotros importante que sean capaces, no sé capaces la palabra, pero este archivo permita valorar la democracia, ¿ya? Permita valorar que las víctimas fueron gente que luchó por sus ideales, que llegamos a una situación en que no debió haber existido jamás, ¿ya? En que la democracia no se respetó, se violó, se torturó, por el hecho de tener una militancia política, ¿ya? Por ser contrario a la dictadura, por haber defendido valores democráticos, y que es necesario poder convivir todos, convivir pensando distinto por género, por raza, por ideas, etc. Yo creo que eso como a mí me gustaría rescatar, y por eso nosotros nos preocupamos especialmente no solo de nuestro aporte a la justicia, ¿ya? A la verdad, a la reparación de las víctimas, sino que todo lo que significa recuperación de la memoria, educación en derechos humanos, llegar a las nuevas generaciones. Chile es un país muy segregado, ¿ya? Un país en que hay gente que, si no, o sea, por ejemplo, los chiquillos se asombran de que durante la dictadura hubieran los diarios estado censurados, ya que no se podía opinar distinto, ya no habían diarios que no fueran a favor de la dictadura. Entonces, creemos que es importante apoyar todo lo que sea conocer, recuperar y valorar la democracia, y que no se repitan hechos como los que ocurrieron durante la dictadura. Eso sería. Yo creo que hay que ir siendo muy creativos, ¿ya? En cómo les vamos entregando toda la información, toda la documentación que tenemos en nuestros archivos a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Por ejemplo, la página web para nosotros es fundamental, ¿ya? Y los materiales didácticos que construimos, etc. Eso sería. Muchas gracias, María Paz Vergara. Y ahora, Celina Flores, si quieres dar sus comentarios. Bueno, gracias Kirsten por el esfuerzo también de vincular cosas tan diversas. A mí me gustaría tomar dos cosas de las que vos comentaste. Por un lado, la cuestión esta cuestión de cómo el archivo sana, ¿no? O cómo tenemos que pensar la verdad en relación a los archivos, ¿no? Que es algo que particularmente por los temas que nosotros en Argentina, bueno, el enfoque que tenemos desde los archivos de los organismos, siempre pensamos mucho, ¿no? Y bueno, digo, también venimos de la charla de Gustavo y del Archivo Histórico de la Policía de Guatemala, en donde también se reflexiona mucho de eso. Y a mí me interesa esta cuestión que vos mencionaste de que, primero creo que ahí es importante seguir destacando la diferencia entre hablar de documentos y hablar de archivos, ¿no? Como no es solo una cuestión de palabras, sino que básicamente creo que hemos avanzado mucho en ese sentido, falta mucho todavía, ¿no? Pero esta idea de que un documento tiene que ser analizado en su marco y en su contexto de producción, y ese contexto de producción lo trae el análisis del archivo, del fondo documental al que ese documento pertenece, ¿no? A veces hay como, digamos, hay como una, y yo lo digo por ser de ambas agencias, ¿no? Pero hay
hay como un distanciamiento muy fuerte entre los cientistas sociales y los técnicos que ordenan esos archivos, ¿no? Entonces a veces vamos los historiadores al archivo y no nos importa que nos expliquen cómo está ordenado, todo eso nos parecen como datos que no nos aportan nada, queremos ver el documento, queremos ver el fragmento en el que dice, ¿no? Digo, imagino a Tatiana con los... Yo soy africanista también, entonces cuando leo el trabajo de Tatiana, digo, imagino ella quiere ir a ver el acta, y si el archivista le cuenta sobre el fondo, sobre cómo bueno, por ahí es algo que no le interesa en primer medida. Y una de las cosas que a nosotros nos ha traído, nos ha enseñado este trabajo en algún punto sobre violaciones a los derechos humanos y sobre todo sobre la cuestión de empezar a reconstruir un poco este rompecabezas de violencia terrible, tiene que ver con la importancia del análisis de ese documento en el contexto, ¿no? De que los documentos no dicen la verdad, de que el documento no hace nada por sí mismo, ¿no? Eso es como algo que cada vez más importante, y por eso también, en ese sentido, vuelve a tomar mucho valor la cuestión del trabajo integral, ¿no? Sobre la cuestión de los archivos. Y en ese sentido, también pienso que también es otra cuestión que a veces es muy común, ¿no? Como muchas veces, centros de investigación empiezan a trabajar la cuestión de los archivos, ¿no? Y a veces eso lo que trae es que trae un recorte en sí mismo, ¿no? Porque básicamente es como ese centro de investigación empieza a ordenar y a poner a disposición las cosas que solo entran en su foco de atención, digamos, en su foco de interés, ¿no? Y eso también construye una narrativa que es bueno también revisar, ¿no? A veces un poco esas cuestiones. Todas estas cosas son cosas que, vuelvo a insistir, que a nosotros nos trae todo el tiempo la reflexión sobre la experiencia en la recuperación de archivos de historia reciente en Argentina, ¿no? Y en ese punto, otra de las cuestiones, y que creo que tienen que ver con estas otras que estoy hablando, y tiene que ver un poco con lo que decía María Paz en términos de la importancia de los archivos para la memoria histórica, para la transmisión intergeneracional, es la necesidad de pensar los archivos no solo de una cuestión cultural o patrimonial, sino de una perspectiva de derechos, ¿no? De una perspectiva de que esos archivos son garantes de derechos, de los derechos del que sean, ¿no? No solo en este caso, en el caso de Argentina, digamos, derecho, bueno, a la verdad, a la justicia, sino en el caso de los archivos sobre la esclavitud, ¿no? Teníamos a Alex Borucki ayer, ¿no? Digamos, todos los archivos, porque pensarlo en términos de perspectiva de derechos también implica otras responsabilidades de los que gestionan archivos, ¿no? O de los que tienen que gestionar, o los que tenemos archivos, ¿no? Digamos, muchas veces como historiadores nos hemos cruzado con esa cuestión de, bueno, nos hacen el favor de mostrarnos, ¿cuánto nos ha pasado a nosotros nos hacen el favor de abrirnos la caja, nos hacen el favor de mostrarnos, ¿no? En otras situaciones tenemos un montón de suerte y hay un montón, digo, ahí ustedes son parte, digamos, pero hay un montón de universidades que han generado acervos espectaculares y modos de acceso espectaculares, pero en otras situaciones no ocurre. Y bueno, entonces, digo, pensar los archivos, ¿no? Y me traía mucho, todo esto que vos decías, Kirsten, me traía mucho todo el tiempo esa cuestión, digo, ¿no? La cuestión de poder acceder a las actas de los barcos de esclavos, de poder acceder a los expedientes judiciales del siglo XV, poder acceder a las denuncias sobre desaparecidos en Chile y Argentina, son un derecho. Es un derecho, es garantía también de la posibilidad de que se cumplan derechos de las víctimas, como dice María Paz, ¿no? Eso es como muy impactante. En Argentina también pasa lo mismo, ¿no? Las propias víctimas no tienen a su disposición todo el material para reconstruir su propia historia, ¿no? A nosotros nos pasó particularmente con el acervo del juicio de las juntas militares, que tuvo lugar en 1985, fue el primer juicio oral y público en la Argentina, además de que fue el juicio que 2 años terminada la dictadura juzga a las juntas militares responsables de la dictadura. Fue transmitido por la tele en fragmentos muy cortitos, pero fue grabado, como fue filmado, fue grabado. Y un montón de personas que fueron a testimoniar a ese juicio nunca habían podido ver su testimonio. Hasta que, bueno, logramos redigitalizar
y generar copias y poner a la consulta, y digo, recién en el 2014 o 2013, digamos, después cuando termina ese proceso, muchas personas que habían ido a testimoniar al científico recién se pudieron reencontrar con su propio testimonio, ¿no? Digo, y en ese sentido, ahí es donde eso no es solo una cuestión de interés, ¿cómo decirlo? Interés cultural, interés social, eso es un derecho, ¿no? Entonces, ahí a mí es donde a mí me parece que a veces falta esa mezcla entre qué son efectivamente y para qué sirven los archivos, ¿no? Esa reflexión, más allá de todos los tiempos, vuelvo a insistir, creo que la presencia acá de la cuestión de la esclavitud tan fuerte es todo un indicativo también, ¿no? Digo, de los trabajos en relación a archivos y esclavitud, es todo un indicativo también de una gran deuda, ¿no? En ese sentido, en términos de justicia. Pero bueno, nada, gracias. Muchas gracias, Celina Flores. Y ahora Tatiana Cejas, comentarios. Gracias. Kirsten, siempre un gusto oírte, leerte tu trabajo. Gracias por las palabras. Y bueno, empiezo nada más con un comentario de que, Celina, yo iba a ser arquivista, yo iba a ser bibliotecaria. Esa era la ruta que no tomé. Entonces a mí me obsesiona la organización del archivo. Siempre estoy con los catálogos y hablando con los archivistas que me expliquen dónde están las cosas, quién hizo el catálogo y demás. Uno de mis mejores momentos en el archivo no tuvo que ver con encontrar documentación, sino que estaba yo en España, creo que estaba yo en Madrid, y era el día del archivista, que hay un día de los archivos y los archivistas, ¿no? Agradeciendo su trabajo. Y en ese día, bueno, nos invitaron a los que estábamos en la sala de investigación que si nos interesara, ¿no? Si es que estábamos interesados de ver lo de adentro. Y bueno, solamente yo y otra persona alzamos la mano. Le dije, sí, por favor, enséñanos lo que está detrás de las puertas. Y los archivistas lindísimos nos explicaron la historia del archivo, cómo se había movido de aquí a allá, quiénes habían estado involucrados, y nos dejaron caminar por las cajas. Bueno, impresionante. Y eso me recuerdo mucho cada vez que voy atrás. Cualquier archivo que voy, me pongo a pensar en cómo se verá por adentro. Pero bueno, algo de lo que dijiste tú, Kirsten, yo he tenido mucha suerte de estar involucrado en un certificado de la historia de estudios afro-latinoamericanos, y trabajando con ese equipo he tenido oportunidad de trabajar mucho con estudiantes de toda Latinoamérica que me escriben, ¿no? Y bueno, tengo dos casos que les quería yo comentarles de lo que me han escrito, porque yo también como que tengo un archivo de emails que me han escrito estudiantes que están involucrados en trabajo de archivo. Como que yo quiero algún día escribir algo sobre cómo estos chicos, ¿no? Gente que pues, tienen 18, 20 años, están haciendo su labor para preservar archivos. Todos, por la mayoría de lo que trabajo, la mayoría son estudiantes que están trabajando con la historia de la esclavitud y la historia de la libertad. Pero en fin, te tengo dos ejemplos. Uno es, y acabo de buscarlo rápidamente en mi email archive, y uno es un chico que, bueno, esto fue hace como 2 años, ya a lo mejor habrá sacado su licenciatura, pero se llama Francisco Reyes. Francisco Reyes está sacó su licenciatura en la UNAM, pero él es de un pueblo muy chico en Michoacán, y él tiene una obsesión de tomar las fotos a toda la documentación que está en el archivo notarial de su pueblo, porque, como me ha platicado, es que esta documentación se está deshaciendo, ¿no? Ha habido el edificio donde están los materiales ha sufrido mucho daño en términos de humedad, y él, desde que empezó su licenciatura,
los fines de semana se va a su casa y a veces hasta se queda un poco más tiempo, pierde clases con tal de ir al archivo y tomar fotos, porque si no toma fotos, entonces ¿cómo se va a preservar el archivo? Y para él es importante porque si no tenemos estos documentos de propiedad, no vamos a poder reconstruir la vida de la presencia afromexicana, ¿no? En ese lugar. Entonces, me imagino que él está haciendo lo que tú dijiste, ¿no? De que, bueno, es que tenemos que participar, leer la documentación, nosotros escribimos la historia, pero para alguien como él, un estudiante, él está tratando de rehacer el archivo de una manera digital para que en el futuro se pueda escribir más historia, ¿no? Entonces eso se me hace algo importante que podemos hacer más nosotros como historiadores, como profesores, para que personas como él hagan ese trabajo. Porque realmente si no lo hacen ellos, no, es que, bueno, hay gente con mis respetos a Cecilia, a otras personas que están haciendo ese trabajo de que reciben dinero, ¿no? Para poder digitalizar propiamente la documentación que se encuentra en diferentes archivos, pero para estos chicos es que si no son ellos, es que nadie lo va a hacer. Entonces, bueno, es un ejemplo de alguien que sí está haciendo ese trabajo, ¿no? De rehaciendo un archivo para el futuro. Y bueno, otro ejemplo es otra estudiante que se llama Laura Valdapeña. Ella también está haciendo su licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella también me ha escrito, también lo mismo, está tratando de recuperar documentación de la historia afromexicana, pero ella también es activista, o sea, ella también está muy involucrada en organizar diferentes proyectos que tiene con otros estudiantes para revivir, para realmente reclamar la historia afromexicana, pero como clubes estudiantiles, ¿no? Entonces, bueno, pues estos chicos me inspiran y creo que ellos también están, pues hay que darles la palabra, hay que tratar de apoyarlos en la manera que podamos, porque pues nosotros escribimos, pero ellos también están como que tratando de hacerlo, el activismo que pues yo realmente no hago, ¿no? Ellos realmente están tratando de sacar la historia del archivo y luego están haciendo algo, ¿no? Por ejemplo, esta Laura se involucró empezó a trabajar con artistas que también de la Universidad de Morelos para hacer pósters, ¿no? O sea, basada en documentación, reconstruyendo las vidas de ciertas personas, pero una manera de póster, para después ponerlas, ¿no? Por la universidad para que la gente viera estas historias. Entonces es un caso que se me hace impresionante y ojalá que pudiésemos hacer más para apoyarlos. ¿No? Y eso es algo que yo he tratado de pensar cómo hacerlo, ¿no? Especialmente yo basada aquí en Estados Unidos, pero creo que sí hay maneras. Y eso es lo que yo quiero, he tratado de trabajar con personas, con colegas en México y sigo tratando de pensar cómo podemos trabajar con estos estudiantes que están tratando de mantener sus propios archivos, pero también como que politizar, ¿no? Esos archivos para hacer algo que pues tiene que ver también algo con lo que tú hablaste, Daniel, están tratando de pues de darse una historia, ¿no? Reclamar la historia, porque pues realmente, bueno, no lo he dicho, pero Francisco y Laura son negros, ¿no? Ellos esa es su declaración propia, que son negros mexicanos. Entonces es algo que pues realmente es solamente nos supimos como que 20 años que estamos viendo esta reclamación y lo están haciendo con archivos. Entonces eso realmente es un ejemplo de lo que podemos hacer. Gracias. Muchas gracias, Tatiana Cejas. Tenemos como unos 15 minutos más para unas preguntas que llegaron de Facebook. Entonces, la primera es para Daniel Arbino. Cynthia asks, how has the Anzaldúa Archives contributed to research in humanities
and also to processes of social and cultural identity? Yeah, well, so thank you, Cynthia, for this question. I hope I can give a satisfactory answer. What really strikes me about Ansaldúa, I think there's a few different ways to answer this. First, to me, she's someone who was really at the beginning of talking about intersectionality, that sort of third wave feminism. That certainly she's not the only entry point. Someone like Alice Walker, although I guess she would refer to it as womanism, would be another entry point. But you know, this third wave feminism, this idea of intersectionality that I find to still be a buzzword in academia nowadays. And so we're talking if 45 years later, her triple marginalization as a queer Chicana woman, I think is another great way to interact with and use her archives as research. Let me think what else. One comment that I want to make is the way that she situates her concepts within like a cultural difference and an ambivalence. And so I'm still thinking about this mestizaje conversation that we had, to be totally honest, because I think that within the Mexican context, it does have those issues we alluded to, but I also wonder how it situates itself, and perhaps still problematically, but I also wonder how it situates itself within a US context, right? Where it was written approximately 15 years after the civil rights movement and the desegregation of schools. And so suddenly within a system that has historically operated with a black and white paradigm and this one drop rule, mestizaje certainly takes on, I think, a bit more of a liberating idea. And so I think these sorts of cultural differences with Ansaldúa are really nice. Another example that I think contributes well to this type of research, you know, is the way she uses something like Nepantla to think about liminality. And you can point to other people who talk about liminality. Certainly Homi Bhabha tries to break down binaries with his idea of third space. But what I really love about Ansaldúa is she's not, a lot of people think, oh, she's talking about the US-Mexican border. Well, sure, that is a binary she wants to break down. She's talking about gender, sexuality, spirituality, and consciousness in moments too. And that to me is fairly innovative, it seems like, in the 1980s. So I think, you know, those are interesting ways to think about her and interact with her research. This idea that identity is always this constant act of transformation. Culture is as well. So something like what Glissant calls becoming, right? And I think maybe my last comment is, man, like she passed away too soon. And it would be really interesting to see how she would have aged with some of her concepts and see how they would have been modified maybe over the last nearly 20 years now. Yeah. Thank you for this question. Thank you, Daniel. Ahora una pregunta para Cecilia Bautista, también de Cindia. ¿Cuál es la línea que separa la preservación y la privatización de los archivos, teniendo en cuenta el caso de los libros de Hijuelas? Bien, gracias por la pregunta. No sé si entendí bien, pero bueno, el archivo de Hijuelas es un archivo público, es un archivo que, digamos, administra el Estado, que en su origen fue formado por el Estado, y en ese sentido es un archivo a consulta pública, es un archivo histórico que, digamos, se sujeta a la Ley Nacional de Archivos vigente en México. Entonces, no es un archivo privado, pero pues en ese sentido, algo que también surge para esta reflexión de lo que han comentado en este panel, lo que se ha comentado en este panel, es justo que, digamos, es una fuente privilegiada, sí, pero que también requiere, como toda fuente, un contraste con otro tipo de información que venga de distintos, que venga de otras instancias. Consultando
la información y sus contenidos, pues es indudable que se requieren una serie de referencias que pueden también estar en otros archivos públicos y que también pueden vincularse desde una perspectiva interdisciplinaria con estudios de diverso tipo, que, por ejemplo, nos hablen justamente del territorio y de la reconstrucción de la territorialidad que tuvo los bienes comunales y cómo fueron divididos en su momento. Entonces, no solamente, digamos, este estudio puede ser para historiadores, sino que también se requiere que las preguntas que surgen a partir de esta información pues vinculen a especialistas de distinto tipo y que, por ejemplo, en esta lectura que se hace de mapas, pues haya elementos para justamente poderlos leer en una dimensión. Es una fuente compleja, esta fuente de Hijuelas, y que, insisto, como todas, tiene un límite, nos dice una parte, no nos dice todo, nos oculta otra, y hay que buscar y leerla, no solamente con esta perspectiva centrada en este documento central, sino con fuentes que tienen que ver con fuentes con procesos judiciales que también se derivaron de esto, de este proceso de desamortización, con archivos municipales, con una diversidad de documentación pues que no está digitalizada. Entonces, un aspecto importante que mencionaba uno de los directivos del Archivo General de la Nación de México, el año pasado, justo cuando estábamos en plena pandemia, que hubo varias conferencias sobre archivos, pues él mencionaba que en realidad la digitalización, o sea, el impacto de la digitalización en México es mínimo. Es decir, al parecer, parece que tenemos, que todo ya puede ser digitalizado, pero no. En realidad es poco el número de fuentes que se encuentran digitalizadas y quizá lo que puede ser un poco más preocupante, incluso catalogadas e indizadas, ¿no? Como ya hemos visto en diferentes noticias o con base en diferentes hechos que se han suscitado justo en estos 2 años, muchas veces no hay siquiera un catálogo bien elaborado de determinados archivos y colecciones. Entonces, es un trabajo que pues todavía está por hacerse, que justo me parece que esta cuestión, este tema de la pandemia que nos ha impactado a todos, pues nos lleva a replantear y que como ya comentaban Tatiana, pues sí, no todos cuentan con este financiamiento o con esta atención, porque justo hay la memoria escrita de diversas comunidades está ahí, muchas veces pasa el tiempo y no hay un encargado, como ya se vio, de esta memoria. Es más difícil que la memoria de las comunidades subsista en tanto si no hay un interés de la propia comunidad en la gestión y administración de ello, y pues implica un compromiso y la erogación de recursos de diverso tipo. Entonces, sí, conviene quizá pensar más. Nosotros en el proyecto de Hijuelas que lideró el doctor Matthew Butler, pensábamos en las posibilidades posteriores a esta digitalización. Una fue justo la elaboración de un congreso y ya la conclusión de un libro que está próximo a publicarse, donde distintos especialistas justo estudiaran o se aproximaran nuevamente a esta documentación, pero la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos y de proyectos que trajeran justo al presente eso que pasó hace muchas décadas y que le dieran un sentido dinámico a esta información, pues era una preocupación central. Incluso estas comunidades, varias de estas comunidades michoacanas con una población migrante importante hacia los Estados Unidos, que pues finalmente también está interesada en este pasado de estas poblaciones que no ha dejado atrás y que se recrean de distintas maneras. Entonces, las posibilidades que puede tener
en el presente, repensar esta documentación y cómo abordarla en el presente, pues justo tiene que ver con lo que mencionaba Kristen, a la hora de que decía, bueno, no solamente, me parece muy interesante, no solamente, o cuestionaba el hecho de no solamente, o sea, el recuperar un archivo no sana por sí mismo, tiene que tener un sentido, tiene que dársele un sentido en el presente. Ella se refería justo a la, pues a cerrar digamos, un círculo que tiene que ver con justo con la justicia que se puede hacer a partir del hecho que se recupera y de la verdad que sale a la luz, entiendo, ¿no? Entonces, esa parte pues es muy importante y uno pensando en esto, pues sí, tiene que tener una repercusión. Esta recuperación del pasado tiene que tener un sentido en el presente para algo. Sí es un derecho, en efecto, toda esta tiene que ver con lo que ahora reconocemos como parte de estos derechos humanos y quedará a ver, digamos, justo desde las propias comunidades cómo se va concretando esa posibilidad de esta recuperación y de darle sentido justo a esa recuperación del pasado en este presente, ¿no? Pues espero haber un poco comentado la pregunta. Gracias. Muchas gracias. A ver, aquí tenemos una pregunta para el grupo. Dice, ¿qué oportunidades existen para integrar los esfuerzos de archivar estos temas de memoria en el currículum de educación primaria y secundaria en sus países? La persona que preguntó estudió la secundaria en Chile a principios de los 80, donde la enseñanza de la historia oficial terminaba en 1970. Yo voy a responder. Mira, nosotros hemos recibido de parte de editoriales que editan libros para el currículum de la educación secundaria en Chile de ciencias sociales. Nos han pedido documentos de nuestro archivo para poder publicarlos, o sea, incorporarlos al currículum, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, esos libros concursan en el Ministerio de Educación, ¿ya? Y, por ejemplo, las visitas que nosotros recibimos al archivo es por actividades del propio currículum, tanto de estudiantes secundarios como de educación primaria, que vienen con sus profesores para conocer el archivo y ver lo que fue la época de dictadura y sobre todo el trabajo que realizó la vicaría. Muchos de esos colegios son colegios católicos, ¿ya? Y que les interesa ver el rol que tuvo la iglesia durante la dictadura. Esa sería mi respuesta en el caso de Chile. Bueno, yo digo, también es algo que ha tenido como, que ha sido muy discutido en Argentina. En Argentina la historia reciente, por decirlo de una manera, o la historia de la dictadura entró recién en los programas en 1990, 1992. Son los primeros programas, no a nivel nacional, porque Argentina tiene una cuestión federal, entonces en algunas provincias entró en el 90, el 92, y básicamente también tiene que ver con la histórica lucha entre el equilibrio de fuerzas de los tiempos transicionales y el avance o no de la construcción de la verdad por sobre el negacionismo, ¿no? Todo el tiempo estamos, ¿no? Todo el tiempo estamos, por lo menos en América Latina, estamos en ese vaivén, ¿no? De avances y retrocesos, cuando creemos que teníamos las cosas más consolidadas o un discurso social sobre lo ocurrido más consolidado, de vuelta vamos para atrás. Bueno, ni que hablar en las discusiones que estamos teniendo estos días con los eventos de por allá, pero lo que digo es que a mí me parece que es interesante en este punto la pregunta también para llevar la reflexión de cómo la preservación, la recuperación y la puesta en acceso de archivos contribuyen a discutir un poco los discursos negacionistas, ¿no?
bueno, cómo, digamos, cómo logramos o cómo hacemos, ¿no? Porque una cosa, digo, también yo lo hablo como profesora de nivel secundario, y cuando me ha tenido que, cuando uno tiene que enseñar estos temas, se enfrenta a un montón de situaciones en las cuales la mejor herramienta que uno puede tener, también, ¿no? Como historiadora digo, pero la mejor herramienta que uno puede tener es una fuente, ¿no? Es eso, ¿no? Ese es el trabajo con las fuentes, ese es el trabajo de crítica social con los diferentes archivos, con las diferentes formas de reconstruir esa historia, ¿no? No solo la narración del manual. Uno de los primeros trabajos que hizo Memoria Abierta, que hasta el día de hoy nos resulta siempre muy interesante, pero nunca lo revistamos, fue en esa época, en el 2000, perdón, yo dije en los 90, en los 2000 entró el tema en los currículos en Argentina, porque justo tiene que ver también, fue ahí cuando empezó en Memoria Abierta, y Memoria Abierta lo primero que hizo fue unos CDs, en ese momento eran CDs, interactivos para las escuelas, poniendo como en contexto y trabajando la narración de la dictadura y de las violaciones de derechos humanos, pero todo con fuentes, con testimonios, con documentos, con audios de la radio, con fragmentos de la tele, digamos, para trabajar en las escuelas. Y la verdad que tener eso, para los docentes tener eso facilitaba mucho la tarea de cómo empezar a abrir esas discusiones en las aulas, ¿no? Entonces, ahí es donde vuelvo de nuevo a la cuestión de, bueno, yo ahí puse en el video que preparamos, hay un fragmento, hay una parte del alegato del fiscal al juicio de las juntas que justamente también trae un poco este tema, que en 1985 dice, bueno, la existencia de la cantidad de denuncias en todos los organismos de derechos humanos que encontramos que fueron aportadas en este juicio, dan cuenta de la imposibilidad de que esos organismos hayan inventado las historias, ¿no? O sea, la existencia, la accesibilidad y la apertura de esos archivos diversos que todos cuentan y recrean lo mismo, es lo que logra discutir el discurso negacionista, ¿no? Entonces vuelvo de nuevo a la importancia en ese sentido de la preservación del acceso de los archivos en relación sobre todo a la construcción de un discurso y la consolidación de un discurso sobre bueno, en contra o que no siga contribuyendo a la violación de derechos humanos. Pues muchas gracias, Elina Flores y María Paz Vergara, por sus respuestas. Desafortunadamente ya se les acabó nuestro tiempo juntos, pero de veras qué panel increíble que tuvimos hoy. Un honor de estar escuchando sus conversaciones y tenerlos todos juntos, y por sharing las historias hoy. Les quiero recordar a los attendees that we will be having our last panel today at 2 p.m. That'll be followed by our closing keynote speaker. All the links are available on Facebook or on the website if you have any issues finding them. And thank you again. Gracias a todos por su participación. Adiós.